Buenas noches, hermanos y hermanas, y a los mexicanos, feliz 16 de septiembre. Regresamos ahorita de una fiesta del barrio. ¿Quieres cantar otra vez? No. Ok, creo que hemos repasado 3 de los patrones. Primero, 3 de las llaves, mejor dicho, para entender Isaías. El primero fue de patrones, de que se establecen patrones en el pasado y con eso se puede entender el futuro. Otra cosa fue nombres claves, como usa la palabra mano para representar tanto al rey de Asiria, que es la izquierda, y el siervo, que será la mano derecha. La repetición para vincular conceptos. Isaías va, como vimos en capítulo 2, versículo 2, donde dice que la montaña, y luego lo vincula con colinas, y luego lo vincula con naciones. Entonces, de allí en adelante, cuando Isaías usa la palabra montaña o colinas, se puede entender que está hablando de naciones grandes o pequeñas. También es importante acordar de que de allí en adelante muchos de los profetas, sea Jeremías, sea Ezequiel, sea Malaquías, sea Juan el Revelador, sea Nefi, Alma, Moroni o Jesús cuando viene a las Américas, todos siguen usando los sobrenombres que han vinculado o metáforas que han vinculado a Isaías. Ahora queremos hablar del cuarto, que es, suponiendo que va a funcionar mi laptop, analizar todo el libro, no versículo por versículo. ¿Por qué es importante eso, hija? Porque así puedes ver las conexiones de las 3 pasadas. Puedes ver, 1, el uso de los patrones. 2, ves cuando los nombres claves se usan varias veces. Repetición para vincular conceptos. Bueno, también eso te ayuda a vincular conceptos entre de todo el libro. Ves que las mismas personas tienen el mismo papel, que hacen el mismo trabajo, ¿no? Así es. Otra parte es que si uno ve los eruditos afuera de la iglesia, muchos dicen que 2 autores que se llamaban Isaías escribieron el libro, y otros aún dicen que fueron 3. Pero cuando entendemos y vemos lo que hizo Isaías al principio, en la mitad y al final, y cómo se vinculan con un concepto completo, holístico, entonces sabemos que sí fue solamente un autor. Y así ves también que el libro de Mormón también fue escrito, que no fue hecho por solo por José Smith. Por José Smith de volada. Sí. Ok. Ahora, te pregunto, hija. ¿Te he hecho esta pregunta antes? No sé. ¿Qué es eso? ¿Hay algo, una metáfora que estoy perdiendo? No. Te pregunto, ¿qué es? Es una hoja. ¿Qué? Explícame. ¿Cómo es? Amarillas, caída, que supongo que se cayó durante el otoño. Ok. Ahora explícame cómo es el bosque de donde salió esa hoja. No sé, pero supongo que tiene árboles de ese tipo. Ok. Y como, bueno, ya te dije. Y mira de dónde salió. ¿Hubieras pensado que ese arbolito salió de un bosque de pinos? No. No. Ese es lo que nosotros hacemos muchísimo en la iglesia. ¿Qué es lo que tomamos? Vamos a suponer que ese bosque representa un libro. O un capítulo. Y ese arbolito amarillo representa un versículo. Muchas veces tomamos nada más una hojita y sacamos una doctrina entera sobre
ese versiculito. Por ejemplo, Babilonia. Se habla de Babilonia como 66 veces en todas las escrituras. Pero nosotros escogemos no solamente un versículo, creo que es en Doctrina y Convenios 33. Ya ves lo que pasa cuando no estoy preparado. ¿Quieres que no lo busco? Pero creo que es Doctrina y Convenios 33, versículo 14. Sí. Y no solamente tomamos un versículo afuera del contexto de todo lo que es Doctrina y Convenios 133, tomamos un frasecito adentro del versículo para definir lo que quiere decir Babilonia. Así, similar a lo que me dijiste del ayuno. Ajá. Sí, en Malaquías, donde él está... No, eso es el diezmo. No, ¿de qué se trata? En la parte donde dijiste que está hablando a los profetas y digan que solo denme 1/10 de su gente, que sea buena y que... Pero eso no es ayuno, eso es el diezmo. Sí, estás hablando de el diezmo, perdón, no del ayuno, el diezmo. Sí, y si uno ve todos los capítulos de Malaquías, se da cuenta que el diezmo que Dios quiere es nosotros mismos, no moneda. Pero perdemos eso al leer un versículo. Es otro muy buen ejemplo. Ok. Entonces, hay que leer todo el libro de Isaías. Otra cosa, hay que dejar que Isaías define sus términos. Por ejemplo, idolatría. Él lo define en capítulo 2, versículo 8. Punto. Y de allí en adelante, nosotros tenemos que aceptar la definición de Isaías y no sobreponer sobre Isaías una definición que nos queda en nuestros tiempos. Por ejemplo, ¿qué dice en Isaías 2? 8 dice que adoramos ídolos y luego lo vincula con ¿cuál palabra? Idolatría, ¿no? No. ¿Qué es idolatría según Isaías? ¿Materialismo? Así es. ¿Y cómo lo sabes? Deberías decir Isaías 2.8. Isaías 2.8. Ajá, porque ahí lo define. A ver, léalo, por favor, hija. A ver, lo busco. Isaías 2.8. De eso estábamos hablando. Isaías 2.8, ¿qué dice? Está en inglés, perdón. Dice, además, su tierra está llena de ídolos. Ante la obra de sus manos se han arrodillado ante lo que fabrican sus dedos. Okay. Entonces, ¿qué es idolatría para Isaías? Adorar las cosas que... ¿Qué has hecho con tus propias manos? Así es, lo que hemos fabricado con nuestras propias manos. Muchos dirían, pues un ídolo es lo que se encuentra en la iglesia católica. Y sí, se han hecho con las manos. Pero también mi coche se ha hecho con las manos. También mi arco se ha hecho con las manos. Y entonces cualquier cosa de materialismo de lo cual yo adoro es idolatría. El teléfono. Mi laptop. Hay muchas cosas. Ok. Entonces, el bosque no es el árbol, ni la hoja. No, y es el contexto. Digo, es el bosque, no el árbol, ni la hoja que nos da el contexto. Ok. Eso fue número 2. Por ejemplo, como estaba diciendo, hay que entender Isaías desde el principio hasta el fin, o sea, los 66 capítulos. Por ejemplo, se puede dividir el libro de Isaías en capítulos 1 a 39, donde el pueblo de Dios tiene problemas en su país natal. En capítulos 40 a 54 se ve que el pueblo de Dios está puesto en el exilio, en el extranjero. Y en capítulos 55 a 66 hay un feliz regreso a casa. Otra vez a lo que estaba diciendo de los eruditos que andan afuera de la iglesia, que dicen que habían 2 o 3 Isaías. Uno tendría que decir, pues uno escribió una parte y otra parte otra. Pero la verdad es que todo eso va en un conjunto entero. Pero si hemos leído que
7 capítulos de Isaías porque nos tardamos tanto con cada capítulo, pero casi en cada capítulo habla de todas esas cosas. Así es. Y eso es otra cosa que lo reinforce, ¿cómo se dice? Que lo enfuerza. Que pone más énfasis hacia Ajá. algo. Pero lo que sobresale en un capítulo, y llegaremos a ese punto ahorita en cómo va una quiasma. Pero sí, por ejemplo, en capítulo 1, donde es el juicio contra Israel, los que tienen el convenio. Aunque la mayoría de ese capítulo se trata del castigo que va a llevar sus hijos, que él haya, ¿te acuerdas que empieza diciendo, he educado hijos y estos hijos se han rebelado en contra de mí? Y les da un juicio y dice que cuando van al templo levanten sus manos en el aire para orar, pero Dios no va a escucharlos porque tienen sangre en las manos. Sangre sobre las manos. Aún en un capítulo así, él guarda una frasecita donde dice, pero algunos se van a salvar como una choza en un melonar, o sea, una casita adentro del campo entero. O sea, da a entender que no es completamente destrucción en esa parte, porque siempre da la esperanza de que algunos se van a arrepentir. Pero lo sobresaliente del tema es eso. Otra manera de dividir a Isaías es la apostasía. En capítulos 1 a 9. 1 a 5 hablan específicamente, bueno, 1 a 8 hablan específicamente a Israel, los que tienen el convenio. El juicio, capítulos 10 a 34. O sea, por haber apostatado van a recibir el juicio. En capítulos 35 a 59 es la restauración otra vez del evangelio, o sea, del convenio, después del juicio. Y luego en capítulos 60 a 66 es salvación, de lo cual habla. O sea, es otra manera de partir el melón entero y salir con un conjunto. Otro es un ciclo de 3 amenazas. Amenaza número 1, el rey de Asiria. Y esos son capítulos 1 a 38. Este es el más obvio, diría. Ajá. El de los ciclos de las 3 amenazas. Así es. Amenaza 2. La idolatría. Porque no hemos llegado a eso tú y yo. Sí, la verdad. Y amenaza 3. Amenaza número 3. Capítulos 49 a 66. Falsos hermanos. Cederá Israel a la presión de las autoridades del mal y confiarán en Dios y esperará en él por su liberación. Esa es la pregunta sobresaliente en esos capítulos también. Entonces hay que entender eso. Ok. También, como ahorita yo estaba diciendo, todo el libro es una quiasma. Y eso lo encontró el hermano Gileadi como erudito, y él fue el primero y único que había reconocido eso. Entonces, capítulos 1 a 5 van en pareja con capítulos 34 y 35. Capítulos 1 a 5 hablan generalmente de la destrucción del pueblo de Dios. Y capítulos 34 y 35 del renacimiento. Así es. ¿Ok? Capítulos 6 y 8. La rebelión. Ajá. Y 36 a 40. La obediencia. ¿Ok? El pueblo de Dios entonces está castigado en capítulos 9 a 12. Ajá. Y en 41 a 46. Son liberados. Son liberados. ¿Ok? Y el punto culminante del libro de Isaías habla de la humillación en el capítulo 13 a 23. Ajá. Y en capítulos 46, versículo 13 al 47, al capítulo 15, es la exaltación. Versículo 15, sí, la exaltación. Y ese es el punto culminante del libro de Isaías. O sea, vamos a ser humillados hasta la tierra o vamos a ser exaltados. Ajá, y tenemos esas dos opciones.
o toda la humanidad, mejor dicho, tiene esas dos. El sufrimiento, capítulos 24-27, la salvación, 48-54, deslealtad y la lealtad, 28-31, y la lealtad, 55-59, y otra vez desheredación y la sucesión. A él le gustaban mucho las formas intricate. Oh, sí, él fue un héroe. Él fue un poeta, una persona de gramática, sería un escritor. De todos los escritores que tenemos en la antigüedad, él es uno de los mejores. Sí. ¿Uno de? Sí, él, sí. Ok. Y además, cuando nosotros, tú y yo, estudiamos el libro de Isaías, así lo vamos a hacer. O sea, vamos a leer capítulos 1-5 y luego brincar a 34 y 35. No vamos a seguirle 1-66. Cuando leemos capítulos 6-8, lo vamos a vincular con 36-40. Y es importante porque ya se puede ver el intercambio de lo que pasa a los desobedientes de la casa de Israel con los que se arrepienten y vuelvan a él. Entonces, debo de leer Isaías cada vez enfocando en uno de estos 7 grupos. Sí. Ajá. Sí, es como lo hago. Cuando lo escucho, cuando voy corriendo y lo voy escuchando, yo voy 1-5 parejo con 34-35. No, digo que cada vez que lea el libro de Isaías, que la primera vez que lo lea con este diseño, que la próxima vez la lea con el diseño pasado que nos enseñaste que tenía. Ok, eso es lo que iba a decir. Ajá. No te olvides que existe estos también. Ajá, por eso. Sí, el ciclo sería bien verlo de esa manera. Y pero no te olvides forma. Que son como 4 diferentes etapas. ¿Sí? Y que hay que leerlos así. Muy bien, hija. Ok, eso fue número 4. O sea, analizar todo el libro y no versiculito por versiculito. Por eso yo creo que perdemos lo que viste hace unos días en capítulo 2. Por falta de simplemente tomar 2 versículos que hablan del templo en los Estados Unidos o en Utah y olvidar de los demás. Por eso, porque los que dicen pues ya regresa Isaías a su tiempo y su pueblo, no quieren adoptar todo el libro. Y por eso dijiste, debemos de tomar su decisión, tomar lo que él dice y aplicarlo a todo el libro. Así es. Ok. La repetición cíclica de la historia. Pues ya hemos hablado de eso con patrones, pero otra vez es importante entender cómo va eso. Como él dice, anuncio lo por venir desde el principio. Y Isaías, ¿puedes leer eso? Isaías pone la apostasía y la rebelión de sus hijos, los que él llama Israel y Jacob, en primer lugar de la secuencia de los nuevos eventos de los últimos días. Así es. Capítulos 1-5. Okay. Entonces, Isaías habla de personas que se han alejado de Dios, que rompen los términos del convenio con Dios en los últimos días. Esa es otra razón por la cual lo vemos desde el principio hasta el fin, como un libro entero. Porque al verlo de esa manera, se puede tomar cualquier de esas 4 maneras de ver todo el libro y encajarlo sobre ¿qué? Todo lo demás. No, y más específicamente. Con el libro de Mormón. No. Y con nuestros días, perdón. Nuestros días. O sea, todo lo que sucedió en el pasado al antiguo Israel también va a pasar al nuestro. No solamente en los días de Isaías. Lamán y Lemuel dicen, y ya hemos pasado eso, no voy a decir mucho sobre eso otra vez, pero otra vez Lamán y Lemuel dijeron, y sabemos que el pueblo que se hallaba en la tierra de Jerusalén era justo, porque guardaban los estatutos y juicios del Señor, así como todos sus mandamientos, según la ley de Moisés.
y como hice hincapié la vez pasada, no necesito repasarlo otra vez, pero ¿qué nos enseña de hoy día los miembros de la iglesia? Que son como, o que somos como Lamán y Lemuel. Que van a la iglesia, siguen los convenios, pero son... Somos. Merecemos la destrucción de Dios. Okay. Que de alguna forma, aunque seguimos los convenios de Dios, bueno, obviamente no completamente los seguimos, pero lo hacemos a la vista de los demás. Okay. Sabemos que es un pueblo justo, dice Lamán y Lemuel, y nuestro Padre lo ha juzgado. Okay. Eso va a pasar en los últimos días. Que cuando yo leo un libro escrito por un erudito de la iglesia que habla inglés, generalmente cuando están hablando del libro de Mormón y hablan de gentiles, ¿qué es lo que inmediatamente quieren hacer? Los gentiles de allá. No. Lo que quieren decir es que, ese es mi vecino que no se ha bautizado. Pero como yo soy un hijo de Dios, yo soy adoptado adentro de la casa de Israel, entonces ya no soy un gentil. Yo puedo ignorar esa parte y colocarlo sobre el que fuma, mi vecino, así que no es. va a la iglesia. Así es. Pero Dios siempre está hablando de quiénes. De los gentiles que están bajo. No, ¿a quién está hablando Dios siempre? ¿A los que tienen el convenio o los que no tienen el convenio? Los que lo tienen. Ok. Entonces, ¿por qué en los últimos días un gentil santo puede deshacerse del título gentil y solo hablar de sus vecinos como gentiles? Aunque siempre los que hayan roto las reglas, por lo cual Dios se molesta, son los que tienen el convenio. Gracias, hija. Ok. Esto sale de un hermano que fue un autoridad general de los 70, el elder H. Verlin Anderson. Él fue un maestro, para que tú sepas quién es. No creo que has oído de él antes. Él fue un maestro en BYU por, quiero decir, 30 años, creo. Escribió varios libros y uno de esos libros que él escribió se llama La apostasía en los últimos días. Él fue el primer autoridad general llamado después de que el profeta Benson tomó el cargo de la iglesia como profeta. Okay. Y en ese libro, que tiene un capítulo que se llama La historia nos advierte que se debe esperar una apostasía. Otra vez, ese es un hombre que escribió ese libro en los 80s, o sea, hace 20, 30 años. La historia testifica, con la única excepción de los habitantes de la ciudad de Enoch, que ningún pueblo que haya obtenido el evangelio se ha mantenido fieles a los convenios por más de unas cuantas generaciones. Vez tras vez, cuando el Señor haya establecido su iglesia entre un pueblo que vive los mandamientos por unos pocos años, en poco tiempo se degeneren en la iniquidad, entonces trayendo sobre sí sus juicios. Este círculo de locura humana, lo habla derecho como Nefiel, ¿verdad? Este ciclo de locura humana, de lo cual han notado tantos profetas, se haya repetido con tanta consistencia con tanta consistente regularidad, de que cualquier pueblo que se encuentre a sí mismos como los recipientes favorecidos del evangelio harían bien al suponer que su propia apostasía es una certeza. Y la única pregunta que hacer es cuánto tiempo tardaría en llegar. Entonces, ¿por qué las personas se enojan conmigo cuando digo que habrá otra apostasía? Porque toman dos escrituras, en mi opinión. ¿Cuáles escrituras son? Ahorita te los digo, pero quiero mostrarte otra vez esto, porque lo estás preguntando. Lo cargo conmigo a mis clases, si no los doy.
Recuérdate del bosque. Sí. Ok. Agarran unos 2 o 3 versículos y no la repetición de todo el libro. Sí. Y esa es la pregunta que ahorita tú hiciste, es lo que dicen. Y también, pero no que nos aseguran de que esta vez la iglesia no será quitada de la tierra. Okay. ¿No es eso lo que te dicen? Sí. Ok. Me dicen que es individual, no nacional. Ok. Mundial, perdón. Ok, ese es uno de los 2 versículos por lo cual toman esta decisión. En Doctrina y Convenios 13, versículo 1 dice: sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiere el sacerdocio de Aarón. Eso es cuando José Smith obtuvo el sacerdocio de Eli o de Oliverio Cowdery. Recibieron el sacerdocio de Aarón. Dice: y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. ¿Qué significa esa última parte? Hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan. ¿Qué es eso? No quiero entrar en eso hoy, pero después de que el milenio haya regresado, vamos a tener los 12 tribus y los del tribu de Leví pueden hacer un sacrificio una vez más al Señor. Pero eso va a ser en el milenio. Ok, entonces la está diciendo. ¿Qué es lo que no va a ser quitado? El sacerdocio. Ojo, pero ¿cómo lo traducen la mayoría? Que la iglesia no será quitada. Así es. Ok. Pero ¿cómo puede existir el sacerdocio si no está la iglesia? Oh, no. Llegaremos ahí, un momento. En los días de... y el otro, están hablando, que generalmente usan para justificar que jamás podría haber una apostasía hoy día. Es este de Daniel. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Bueno, con eso me convence que no será destruido, que no habrá otra apostasía. ¿Ok? ¿Por qué crees eso? Porque 1 dice que el sacerdocio nunca será quitado y 2 hay una diferencia. Ok, sigue. Y con Daniel, la que dice un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, que me parece que donde fue restaurado la iglesia, como vemos, Estados Unidos no ha sido destruido, no ha sido entregado a otros pueblos. A ver, entonces, estás brincando de la iglesia a los Estados Unidos. Donde fue donde fue establecido la iglesia, y habla de un reino y después a un pueblo. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia? ¿Hay una diferencia ahí entre un pueblo y la iglesia? ¿Desde cuándo ha sido un reino la iglesia? No, que en el libro de Mormón dice que hay una iglesia, sí, hay una iglesia que, cuando está hablando de Babilonia, sí, hay una iglesia de Satanás y todo eso. Y solo hay 2 iglesias, la iglesia de Dios y la iglesia de Satanás. Ok, primer lugar. Bueno, déjame ir más acá y creo que voy a contestar, si no regresaremos. Elamán. Esa es otra vez patrones. Estamos hablando de repetir el ciclo histórico. Elamán 4:11, léamelo. Ahora bien, ni estas grandes pérdidas para los nefitas, ni la terrible mortandad que hubo entre ellos habría acontecido, de no haber sido por su maldad y su abominación que había entre ellos. Sí, y se hallaba también entre aquellos que profesaban pertenecer de la iglesia de Dios. Ok. ¿Lamán y Lemuel eran miembros o no miembros? Miembros. Los que causaron todas las guerras entre los nefitas y lamanitas eran nefitas y dentro del convenio, apóstatas de la iglesia. Okay. Versículo 12. Siguiendo a Elamán. Y eso es, Elamán están escribiendo ahorita en Elamán como
unos cuantos años antes de que viene Jesús por primera vez a las Américas. O sea, la República Nefita haya jornado como 120 años ya. Y están por ser castigados cuando venga Jesús y destruye muchos pueblos. Pero lea eso. Y fue por el orgullo de sus corazones, por razón de sus inmensas riquezas, y fue a causa de haber... Sí, y fue a causa de haber oprimido a los pobres, negado su alimento a los negando sus alimentos a los que tenían hambre, y sus vestidos a los que estaban desnudos, hiriendo a sus humildes hermanos en sus mejillas, burlándose de lo que era sagrado, negando el espíritu de profecía y de revelación, asesinando, robando, mintiendo, hurtando, cometiendo adulterio, levantándose en grandes contiendas y desertando y yéndose a la tierra de Nefi entre los lamanitas. Ok. ¿Quiénes hicieron eso? Personas que decían que pertenecían a la iglesia. Ok. Ahora, Doctrina y Convenio 112. De cierto te digo, tinieblas cubren la tierra y densa oscuridad la mente del pueblo, y toda carne se ha corrompido delante del mi faz. Ok, otra vez por haber pasado por la llave de que usa metáforas y vincula palabras. Tinieblas y oscuridad representan a quién en el libro de Isaías. El rey de Siria. Ajá. Podría ser que Nefi está usando las mismas palabras por una razón. ¿Eso no es Doctrina y Convenio? Sí, Doctrina y Convenio 112, versículo 23. De cierto te digo, tinieblas cubrirá la tierra. ¿El rey de Asiria, según Nefi, va a cubrir la tierra? Sí. Y densa obscuridad la mente del pueblo. ¿Podría tener doble sentido? ¿Que el rey de Asiria va a hacer ambas cosas? Sí. Podría ser que Nefi está usando esos vínculos. Ya sé que estoy regresando 2 llaves, pero ¿ves cómo piensa tu papá? ¿Ok? He aquí, la venganza viene presto sobre los habitantes de la tierra, un día de ira, de fuego, de desolación, de llanto, de lloro y de lamentación, y como un torbellino vendrá sobre toda la faz de la tierra, dice el Señor. Ira, fuego y torbellino son palabras vinculadas con el rey de Asiria. Sí. ¿Y dónde va a empezar toda esta destrucción? Y empezará sobre mi casa, y de mi casa extenderá, dice el Señor. ¿Haya pasado eso en el pasado? Sí. Donde siempre empieza la destrucción. En donde tenía su pueblo, pero eran materialistas y tenían sangre sobre sus manos. Ok. Primero entre aquellos de vosotros que habéis profesado conocer mi nombre, dice el Señor, y no me habéis conocido, y habéis blasfemado en contra de mí en medio de mi casa, dice el Señor. Ok. Te hago una pregunta, hija. Sabemos que las vírgenes invitadas a la boda representan los miembros de la iglesia, pero es que solo 50% van a llegar. Si de los 16 millones de miembros santos de los últimos días, 8.5 millones viven fuera de los Estados Unidos, o sea, casi 50%. Si fuese esa cantidad, la mitad, que viven en este país donde son materialistas, ¿sí o no? Sí. ¿Tienen las manos llenas de sangre por Sí. guerras? Sí. ¿Sí o no? Ok. Entonces te pregunto, y ya sé que esos son bases militares del imperio de hoy, pero vamos a suponer que un hermano aquí, aún en Argentina, que tiene el sacerdocio, si este país fuera quemado por fuego en una sola hora y en un solo día, ¿se acabaría el sacerdocio del hermano presidente de Estaca en Argentina? No. ¿El presidente de Estaca en Ghana? No. ¿No? ¿El presidente destaca en Australia? No. ¿No? Entonces, ¿podría acabarse 50% de los miembros sin destruir
a la iglesia? Sí. Ok. Entonces, cuando las personas me dicen que no habrá apostasía, les digo lo de las 10 vírgenes. Otra vez, regresamos a estos versiculitos y te pregunto. ¿Cuáles? Ahorita llego otra vez. Fui demasiado lejos. Nunca será quitado de la tierra porque ha ¿Qué crecido. es lo que no será quitado de la tierra? El sacerdocio. ¿Dice la iglesia? No, Dice. el sacerdocio. ¿Cómo Pero se va a llamar la iglesia en el milenio? La iglesia de Jesucristo, ¿no? No. ¿Cómo? The Church of the Firstborn. La iglesia de los primeros nacidos. Durante el milenio. Va a cambiar el nombre. Hoy día se llama ¿qué? Hablando de los tiempos grandes. ¿El tiempo de quién es hoy? Jesucristo. De los últimos días. No. Ok. ¿Jesús vino a cuál pueblo? ¿A cuál pueblo no fue? No. ¿A quién fue Jesucristo? Los lamanitas. Antes de eso. ¿Dónde nació? Con los judíos. Ok. Entre su pueblo. Sí. ¿Y qué hizo su pueblo? Lo mató. Ok. Lo rechazaron. Sí. Ok. Entonces, con eso, Dios dio permiso de que el convenio fuese a quiénes? Todo el mundo. A los gentiles. A los gentiles. Entonces, hoy se llama el día de los Gentiles. Ok. Pero si regresamos otra vez a los patrones sobre todo el libro de Isaías, ¿qué son unos? Problemas en su país natal. ¿Tuvo problemas la casa de Israel en el país de Israel y en el país de Judá? Sí. ¿Y entonces qué pasó? Hubo un exilio al extranjero. ¿Y habrá un feliz regreso de casa? A casa. Ese feliz regreso a casa, ¿y cómo se llama? ¿El día de los gentiles o el día de regreso a la casa de Israel? Día de regreso. Así es, ok. Por eso José Smith dijo que creemos en el recogimiento literal. Y en ese, ok. Y también leímos hace unos días que las montañas grandes, naciones grandes van a ser valles. Ser destruidas. Y las valles van a ser levantadas a ser montañas. Ajá, o sea, las naciones pequeñas. ¿Y quién es el que haya recibido la bendición, el convenio sin condiciones de que van a heredar esta tierra? Los lamanitas. ¿Y lo pueden heredar mientras los gentiles estén? No. No. Entonces sabemos que ese imperio americano va a ser destruido. ¿Y se va a levantar en su lugar? El valle de los lamanitas. Ok. Entonces vemos que esto va a pasar. Otra vez, ¿puede 50% de las vírgenes ser destruidas sin destruir la iglesia? Sí, pero si hay gente que vive en todas partes del mundo con el sacerdocio, ¿la iglesia seguirá? ¿Por qué no? ¿Un presidente estaca recibe su autoridad directamente de quiénes? Dios. No. Del profeta. No. Los 12. De los 12, ok. Ellos hacen un quórum. Tienen todas las llaves. Cada uno de esos 15 hombres tiene todas las llaves de los últimos días. Todo lo que hay que hacer con la iglesia. Pero 50% de los miembros podrían ser destruidos, las vírgenes invitadas, y va a destruir la iglesia en sí. No. No. Ok. Otra cosa, porque el sacerdocio va a seguir. Y los presidentes de estaca reciben su autoridad directamente del 12. Ellos tienen toda la autoridad geográficamente en su área, sea miembro o no miembro. Directamente de los 12. El quórum de los 12. Y acuérdate que hace unos años, de los 12 apóstoles, algunos empezaron a vivir afuera de los Estados Unidos. Ojo. Ok, a la otra cosa. Dice un
reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo. Muchos en la iglesia hoy les encanta decir que ese reino es la iglesia, llamándolo el reino de Dios. Pero en el tiempo de José Smith, cuando él hablaba del reino de Dios en la tierra, ¿hablaba de qué? La iglesia como una organización religiosa o la organización política que va a controlar al mundo. Política. Exacto. Cuando leímos en capítulo 2 de Isaías hace unos días, y tú dijiste, ay caray, van a venir pueblos voluntariamente a la Nueva Jerusalén. Pueden ser parte del reino que va a estar establecido por Dios sobre la tierra sin ser bautizados en la iglesia. Piénsalo. Repite. Al principio del milenio. Okay. Tu papá va a pintar, según mi opinión, lo que va a pasar. Okay. Hoy día tenemos el séptimo imperio controlando el mundo. Sí. Como dice, tiene control sobre todas las aguas del mundo. ¿Quieres que te muestre dónde digo eso? No, tiene sentido. No, ahorita voy. Déjame. Ok. Nefi ve su visión. Ok. ¿Y qué dice Nefi aquí? 11. Y aconteció que miré y vi la ramera de toda la tierra, y se asentaba sobre muchas aguas, y tenía dominio sobre toda la tierra, entre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Okay. Nefi nos da a entender que Babilonia tiene control sobre todas las aguas, está sobre todo el mundo, aguas, dominio sobre todas las tierras, sobre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y no estamos hablando de la iniquidad, estamos hablando de un imperio real. Ok. ¿Y cuál es ese imperio hoy día? ¿Cuál es ese imperio? Estados Unidos. Ok, regresamos otra vez a esto. Y déjame ver en Bible Gateway. Apocalipsis. Ok. A ver, empieza con 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes. Como reyes. Junto con la bestia. Junto con la bestia. Ok. Estos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes y los... Ok, brinca esa parte, ve a 16. Porque él brinca en el futuro. Los 10 cuernos y la... No, 15, perdón. Además, el ángel me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Ok, y Nefi nos dijo que esta prostituta, Babilonia la Grande, la madre de ellas, está en control de ¿cuáles? De todos ellos. Aguas. Todas, ok. Causarán su ruina. Y ¿Quiénes va a causar la ruina de Babilonia? Los pueblos, las naciones. No, ¿cómo se llama? ¿La bestia? La bestia. Vamos a ir, no empezamos temprano. Ve en 9. Espera. Baja un poco. No, ve aquí, 9. En esto consisten el entendimiento y la sabiduría. Las 10 cabezas, las 7 cabezas, son 7 colinas sobre las que... ¿Qué dijimos que son colinas según Isaías? Pueblos pequeños. Ok.
naciones pequeñas. También son 7 reyes. 5 han caído. No está gobernado. No, uno está gobernado. El otro gobernando. El otro no ha llegado todavía. Pero cuando llegue es preciso que dure poco 5 tiempo. han caído. Ok. 5 han caído. ¿Quién está escribiendo eso? No sé. ¿Quién está escribiendo Apocalipsis? ¿Quién lo escribe? No sé. Ahorita Nefi nos dijo que era Juan el Revelador. Sí, Juan. Ok. Juan el Revelador está escribiendo. ¿En cuál época está escribiendo Juan el Revelador? Después de Isaías, ¿verdad? ¿No? Antes. No sé. Sí sabes, hija. No me digas que no sabes. Es después de Cristo. De la muerte de Cristo. Y él es uno de los apóstoles que andaba con Jesús. Sí. Ok. Perdón. Dice, son 7 reyes. ¿Qué tipo de reyes crees que está hablando? ¿Un rey imperial o un rey cualquier? Imperial. Ok. Entonces, hombres que han guiado el mundo. Sí. Que han gobernado el mundo, que han controlado el mundo. Porque desde el principio, en todas las escrituras, ahorita lo vimos, ¿qué fue el patrón de patrones? Cuando el pueblo de Dios se porta mal, ¿qué pasa? Dios trae otro pueblo para destruirlos. Y siempre era ¿qué? Un imperio. Un imperio. Entonces, la cosa más inicua de las escrituras siempre ha sido un imperio. Ok, dice Juan. 5 han caído. 5 imperios. 5 imperios. Uno está gobernando. ¿Quién estaba gobernando en el tiempo de Juan? ¿Quién gobernaba el mundo como imperio en el tiempo de Jesucristo? Egipto. No. ¿Quién mató a Jesús? ¿Los soldados eran? ¿Romanos? Sí. Los romanos. Si ellos son el imperio número 6, el sexto imperio, ¿quién fue el primero? Egipto. Ok. ¿Quién fue el segundo? Asiria. ¿El tercero? Babilonia. Después, medio persa. Okay. Luego los griegos. Esos son los 5 imperios que según Juan han caído. El sexto ya está gobernando. ¿Quién es? Los romanos. El otro no ha llegado todavía. El otro no ha llegado todavía. Y eso sería el séptimo. ¿Quién es? Estados Unidos. Ok. Pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. La bestia que toma el mismo papel que ¿quién? ¿Que Babilonia? No. Perdón. ¿Que el rey de Asiria? El rey de Asiria. Entonces para Juan el rey de Asiria se llama la bestia. ¿Y cómo sabemos eso? Porque tiene el mismo papel y actúa igual a como lo describen los demás. Así es. Actúa igual a lo que... O sea, él tiene el mismo papel que describe Isaías del rey de Asiria. O sea, el rey de Asiria hace la misma cosa que la bestia. Ambos tienen el papel de hacer ¿qué en los últimos días? Destruir a Babilonia. Ahí está. Ok. Entonces, si Babilonia es la séptima, la bestia que antes era, pero ya no es el octavo rey imperial. Eso quiere decir que el octavo va a salir de entre los primeros 5. O sea, va a salir parejo con egipcio, el rey de Asiria, Babilonia, los medio persos o los griegos. Va a salir de uno de esos. Y siempre dicen que él va a salir de ¿cuál país? Geográficamente dice del norte. ¿Y quién salió del norte? El número 2, que fue Egipto. ¿Rey de Asiria? Rey de Asiria. Ok, pero el octavo rey va a renacer, porque antes era uno de los 7 imperios, ya no es uno de los 7 imperios,
es el octavo rey imperial. Está incluido entre los 7 reyes imperiales mundiales o sea, de los 7 pueblos que han podido conquistar todo el mundo, él es uno de los 7 y va rumbo a su destrucción. Ok. Entonces cada uno de esos 8 fueron dados el sacerdocio. No. Pensé que los imperios... Los imperios fueron usados para castigar a quienes. Ok. A su pueblo. Que tuvo el sacerdocio. Entonces... El convenio. El octavo... la bestia, el octavo, es el rey de Asiria, no Babilonia. Así es. Babilonia es el 7º. Y Babilonia fue creada para destruir, para castigar a los lamanitas. No, fueron construidos para que tuvieran el evangelio. Pero ese es diferente que los demás. Así es, pero hubiera podido tomar cristianismo y utilizarlo tal como Jesús lo enseñó. No, porque no existía. Sí, cuando Jesús existía y sus 12 apóstoles existía, el pueblo de aquel entonces que aceptó el evangelio hubieran podido vivir según lo que es cristianismo según Jesucristo. Sí. Sí, pero ¿quién tomó control de la iglesia católica? Digo, de la iglesia cristiana. Los católicos. ¿En cuál año? Los romanos. Ok, ¿y quién lo hizo? ¿Quién fue el primer papa? No sé. Ay, sí sabes. No. 300 años después, 350 años después de que Jesús murió, Constantino tomó control. Ay, yo pensé que era el emperador. Ah. ¿Pero se nombró papa? A ver, ¿qué era él? Un emperador. Un emperador. ¿Antes de que se nombró líder de la iglesia? No. Antes de que él... No. Él había sido emperador de Roma por años antes de que hizo la iglesia cristiana, la oficial. Uh-huh. Pero seguía siendo cuál era su primer papel. Un emperador. Un emperador. Entonces se había vuelto lo que es el reino de Dios en imperio. Un imperio. La apostasía completa. Por eso no existía cristianismo más que por sobrenombre sobre la tierra. Las escrituras estaban, por los pocos que eran letrados, pero eso fue completamente la apostasía. Ok, ¿Me das una prueba entonces... para que pueda escribir esto? Porque quiero No. referir a esto cuando me hagan... cuando les... Sí, pero quiero terminar este punto aquí, hija, Okay. porfis. Ok, entonces, tenemos la bestia, y el papel de la bestia es ¿qué? Castigar a... Llegar a ser el octavo rey. imperial del mundo. Y él va a ser parte de los 7, ok. Y va rumbo a la destrucción, porque desafortunadamente el mensaje principal de Juan no es hablar de la destrucción de Babilonia. Es la destrucción de Asiria. De la bestia. Ajá. Pero para llegar a ese punto tiene que explicar cómo llega a ser el octavo rey. Ajá. Y es destruyendo a Babilonia. Entonces dice, los 7 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar como reyes imperiales. ¿Ves? Pero que por una hora recibirán autoridad como reyes, junto con... La bestia. ¿Qué nos indica eso, hablando políticamente? Que la bestia tendrá aliados. Ajá, y por lo menos 10 de ellos. O sea, va a haber un país líder mundial que va a ser el octavo imperio del mundo. Y 10 otros van a juntarse con él. Por eso en Isaías 10, fíjate lo que dice el rey de Asiria. Él dice...
ay de Asiria, vara de mi ira, el garrote de mi enojo está en su mano. Lo envió contra una nación impía, que es ¿quién? Babilonia. Lo mandó contra un pueblo que me enfurece. ¿Por qué le enfurece ese pueblo con Dios? Porque tienen ídolos. No, porque tienen el evangelio y lo mal usan. Ajá. Eso es lo que ha pasado. Acuérdate, el patrón, mi amor. Sí, me acuerdo. Ok, entonces el patrón es que cuando los que están bajo el convenio lo rechacen, Dios tiene que traer un imperio para destruirlo o castigarlo. Ok, lo manda Dios contra un pueblo que me enfurece, y Dios está enfurecido con los suyos porque tienen el convenio, y en lugar de guardarlo tal como debe, como él dice, en lugar de tener paz en la tierra, tienen manos llenas de sangre. Para saquearlo y despojarlo, para pisotearlo como el barro de las calles. Pero esto Asiria no se lo propuso, ni siquiera lo pensó. Solo busca destruir y aniquilar a muchas naciones. Pues dice, ¿acaso no son reyes todos mis jefes? O sea, aún en Isaías nos da a entender que él tiene... Esa traducción no está tan buena en esta parte. Vamos al Reina de Valera. Reina Valera. ¿Y qué era aquí? Versículo 8. ¿Qué dice? Porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿Y qué es lo que decía aquí en Juan? Que los otros vendrán. Dicen que son 10 reyes, y allí los llama príncipes, que todavía no han comenzado a reinar. O sea, como imperio. Nos da a entender que si vemos lo que tiene que hacer Asiria y lo que tiene que hacer Babilonia, la bestia, son lo mismo. Entonces, es lo mismo. Es el imperio que va a destruir a Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Que comenzando a reinar, pero que por ahora reciben autoridad como reyes, junto con la bestia. Entonces va a haber un aliado. Estos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Ok, ¿qué es esa definición ahí? Un rey imperial tiene sus vasallos. Reyes vasallos. ¿No es eso exactamente lo que hace un vasallo? Sí. Le da su poder y autoridad a la disposición de la bestia. Del imperio. Del rey imperial. ¿Y qué le llama a ese rey? Padre. Padre, eso yo pensé. Y él lo llama hijo. Según el convenio que Dios hizo con nosotros. Pero esa es la torcida manera de pensar en el mundo. Le ganarán la guerra le harán guerra al Cordero. Y eso es donde nos confundemos, porque aquí ¿qué está haciendo? Brincando en el futuro, porque ahorita estaba hablando de ¿cuál guerra? ¿La guerra con el Cordero o la guerra contra Babilonia? Contra el Cordero. Bueno, antes hablaban de la guerra entre Babilonia, pero ahora saltan a la guerra del Cordero. Así es. Ajá. Entonces le hará la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores, Reyes de reyes, los que están con Él son llamados sus escogidos y sus fieles. Así, ese es el propósito de Juan, de darnos a entender que a la larga Dios va a destruir al a la bestia. Uh-huh. ¿Ok? Pero antes de eso tiene que regresar a decir, además, el ángel me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la bestia, la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces, regresa de la guerra contra Sión a uh-huh. la guerra contra uh-huh. Entonces, para la guerra contra Babilonia. Babilonia. Pero tiene que parar y decir, no te preocupes,
enemigo será destruido, pero sigamos con que destruye a Babilonia. Ok. Los 10 cuernos, que ahorita los definió como príncipes, y la bestia que has visto, le cobrarán odio a la prostituta. Ok, haya regresado a su papel para destruir a Babilonia. Causará su ruina. Y la dejarán desnuda. Desborrarán su cuerpo y la destruirán con fuego. ¿Con qué? Fuego. Otra vez, ¿quién usa esa metáfora? Isaías con el rey de Asiria. Ok, y cuando vemos una metáfora así, la primera interpretación es literal. Entonces, ¿cómo va a ser destruida Babilonia? Con fuego. Ajá. Y como metáfora, será destruida por fuego, que representa el rey de Asiria. O en este caso, la bestia. Porque Dios les ha puesto en el corazón que lleva a cabo su divino propósito. ¿Qué es lo que vimos aquí en Isaías? ¿Quién va oh Asiria, vara y báscula de mi furor? En su mano he puesto mi ira. ¿Quién está hablando? ¿Quién es mi? Dios. Dios. ¿Quién es el que haya dado esa autoridad al rey de Asiria? Dios. ¿Y quién ha dado esa autoridad a la bestia? Dios. Dios. Es lo mismo. Por eso, y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. Otra vez, el poder de ¿qué? Gobernar. ¿Y cómo nos encanta definir a Babilonia como qué? La la iniquidad espiritual. ¿Desde cuándo haya literalmente la iniquidad espiritual gobernado el mundo como un imperio? Nunca. Pero otra vez, nos encanta hacer cirugía a un versículo y tomarlo como nuestra definición. Dios no está usando esta definición. Está hablando de imperios reales. Y va a gobernar la bestia por unos 3 años y medio, según Juan. La mujer, o sea, Babilonia, que has visto, es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. ¿Y quién es el único pueblo hoy día que tiene el poder de gobernar todos los reyes de la tierra? Estados Unidos. Entonces sabemos quién es. El imperio. Oh, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Otra vez pregunto. Si las vírgenes invitadas a la boda, que son 100% de ellas, son miembros de la iglesia y solo 50% llegan, hoy hay 16 millones de miembros santos de los últimos días en todo el mundo. Y casi la mitad viven ¿dónde? Afuera de los Estados Unidos. Si Babilonia la Grande, la madre de las rameras, es destruida por la bestia, o el rey de Asiria dejará de tener sacerdocio, un presidente de estaca en Argentina, Perú, África. Okay. Y si esta haya sido lo que haya pasado siempre, ¿crees que se va a no repetir esta historia? Sí, cuando las personas me dicen que no va a haber otra apostasía, me acuerdo de José Smith, cuando habló con las personas de otras iglesias y los pastores y dijo, entonces, ¿por qué Dios cambiaría a ya no darnos la inspiración de visiones? ¿Por qué Dios cambiaría? No cambiaría. Tampoco el ser humano. Ok, suficiente hoy. Esos 2 llaves. Analizar el libro completamente, de tapadura a tapadura. Y el otro, la repetición cíclica de la historia. Y si el pueblo de Dios, como dijo el hermano Anderson, cada vez que haya recibido el evangelio, haya entrado en un tipo de apostasía,
no se puede esperar de que no va a pasar otra vez. ¿Va a pasar 100% a la iglesia? No. ¿Va a desaparecer de la faz de la tierra el sacerdocio? No se puede. No se puede. Pero va a haber miembros que son destruidos por la bestia o por Asiria si llegan a ese punto de la misma iniquidad. 50%. ¿Y qué fue o qué fueron los pecados que causaron en la antigüedad tal destrucción, o cuál justificación de que Dios mandara un imperio a hacer una destrucción? La sangre en las manos y materialismo. O como lo llama Isaías, materialismo. Idolatría. Ahí está. Ok, suficiente para hoy.